La entrevista del Telematutino 11, gente importante que vienen a tratar temas importantes. Y hoy nos honra con su participación el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y ex juez del Tribunal Constitucional. Doctor, bienvenido. Gracias, de verdad que es un gran honor estar aquí en Telematutino 11, agradeciendo siempre la generosidad de invitarnos. A usted por aceptar desde el la invitación. Muchas gracias, doctor. Un honor. Gracias, doctor. Doctor, lo primero que le tenemos que preguntar en su condición de presidente y para que la gente esté bien orientado, ¿qué es el Instituto Duartiano, sus orígenes, cosas que tienen en carpeta, todo en sentido general? Perfecto. Bueno, el Instituto Duartiano es una entidad que surge en 1964 y surge como un grupo de orden privado, un equipo de intelectuales que se preocupó mucho por lo que había estado aconteciendo durante tantos años con respecto a la figura de Duarte. Juan Pablo Duarte Díez, padre de la patria, fundador de la República, no había estado en el centro de la vida nacional. Todo el mundo sabe que en principio eso obedeció a que tuvimos una cantidad importante desde que se fundó la República de gobernantes que eran tiranos, ¿verdad? Y en cierto modo la figura de Duarte, distinta absolutamente, revolucionario, demócrata, aferrado y apegado al Estado de Derecho, a los principios fundamentales, y además con un ejemplo muy comprometedor: su honestidad personal, su transparencia, y eso se revela en la rendición de cuentas. Además de que un hombre desprendido, patriota, que entendía que la política no era una especulación, así mismo lo decía, que era, después de la filosofía, la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Entendía que la política era para servir, que atendía a los supremos intereses de la nación y que, en todo caso, dejaba de lado los intereses particulares. Entonces, con esa concepción, esto chocaba abiertamente con esos tiranos y sin duda que a Duarte lo ocultaron. Independientemente de las circunstancias que se dieron y todo lo que ocurrió históricamente a partir de la configuración del Estado Dominicano y la República, bueno, eso se mantuvo. Y venimos a construir un importante monumento a Duarte ya en 1930, que fue ese Parque Duarte que está ahí en la Padre Villini con calle Duarte. Y realmente increíble, aunque eso se edificó en 1930, no es sino 90 años después que nosotros le colocamos una bandera nacional, un asta con la bandera nacional. Y fíjese que el mismo día de Duarte es una idea de una maestra belga, una señora de Bélgica que había casado con un dominicano. Y entonces el día de Duarte no era festivo, todavía en 1932. Y ella entonces, que dirigía una escuela ahí en Gascue, la escuela moderna, pues toma la iniciativa, hace una comunicación, pone a los estudiantes a firmarla y le solicita al Congreso que declare fiesta nacional el día de Duarte. Increíble. Eso se logró con la pena de que ella murió en diciembre de 1932 y la primera celebración sería el 26 de enero de 1933. Por tanto, ella no vio eso, pero hizo la siembra. Eso es para decirle hasta dónde nosotros descuidamos la figura de Duarte por tantos años. Entonces, eso fue lo que impulsó a la creación del Instituto Duartiano, con la finalidad de, por un lado, difundir la obra, la vida y el ejemplo de Duarte.
Eso ocurre, como he dicho, en 1964, cuando se incorpora, y luego sobreviene un decreto en 1967 que oficializa el instituto, pero sin más, sin apoyo, sin posibilidades de, como institución, hacer el trabajo que se propuso originariamente. Y entonces, bueno, no me sino hasta el año 2001 que logramos una ley especial que regula lo concerniente al instituto, que le hace una corporación de derecho público interno, con patrimonio propio, con autonomía, con un propósito señalado de hacer la difusión de la vida, obra y ejemplo de Duarte, de los trinitarios y por supuesto de los restauradores, pero también esa disposición de alguna manera norma lo concerniente a que en procura de mantener los rasgos fisonómicos del patricio, vele porque los retratos, las pinturas, las esculturas del patricio guarden relación estrecha con sus rasgos esenciales. De manera que, sin limitar la facultad creadora del artista, del escultor, del pintor, del dibujante, sin embargo, que se procure que esos rasgos esenciales se preserven. De modo y manera que un niño, un párvulo pueda decir ese es Duarte. Y efectivamente en ese trabajo hemos estado, velar también, por supuesto, por su buen nombre, por el respeto a los monumentos públicos, a todo lo que tiene que ver con la figura del patricio, al nombre del patricio. Todo eso es una función esencial reservada al Instituto Duartiano. Por supuesto, en los últimos años, independientemente del esfuerzo que hacemos de difusión a través de libros, cartillas, folletos, póster, documentales, tenemos una estación de radio permanente 24 horas, que es Radio Patria, La Voz de Duarte, que hace difusión permanente de la historia, de facetas de Duarte, de todo lo que tiene que ver con los trinitarios y los restauradores. Bueno, nos hemos encontrado en el camino con una situación muy difícil. Durante muchos años, por supuesto, ya llevamos 182 años de vida republicana y siempre hemos tenido que estar cuidando frontera, porque los incidentes en frontera, la situación de frontera es una constante. Sin embargo, nunca habíamos estado tan amenazados como hoy, ya no solo por lo que ocurre en frontera y por las pretensiones propias de sectores haitianos y hasta de organismos internacionales, sino que además dominicanos, malos dominicanos, como dijo Duarte, orcopolitas, ciudadanos del infierno, tienen en mira dañar la República, conspirar contra la integridad de esta nación. Están dispuestos a todo. Están haciendo esfuerzos sostenidos que tienen que ser enfrentados, y nosotros vamos a enfrentar esa situación. Vamos a asumir los riesgos que haya que asumir con la determinación de vida a los fines de impedir ese despropósito. Es una vergüenza y es una pena cómo se mueven estamentos oficiales alrededor de un despropósito. Grave. Cosas muy concretas que están ocurriendo y que van a ser denunciadas formalmente. Entonces, se quiere, y debo decir esto, rehabilitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Wow. que ustedes saben que tiene, Enemigo nuestro. Sí, sí. tiene su apoyo también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son órganos de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ya nos había hecho un daño grande, porque todo el mundo sabe lo que pasó aquí en 1965, de cómo la OEA se prestó
a invadir el territorio dominicano y hacer todos los desmanes que hizo, irresponsablemente, que ahora no encuentra sentido de responsabilidad para auxiliar a Haití. No, para eso no. ¿Entiendes? O países que tienen una situación de infortunio. No, lo hizo contra la República Dominicana. Pidieron una indulgencia, un perdón, no hace mucho, pero después de un daño de tantos años y que significó tanto para nuestro país. Pues esos brazos armados jurídicamente de la OEA, la comisión que todavía hace algunas horas estaba presionando porque aquí hay una corresponsalía. Aquí hay un asunto y es que nosotros nos hacemos la vista corta, como dice el pueblo, frente a individuos que les sirven a intereses foráneos sin consecuencia en el territorio, que cualquier país, un activo, un súbdito de un país que se preste a poner en práctica maniobras y acciones para dañar el país, su soberanía, su integridad, tiene consecuencias. Aquí no. Aquí es que eso no se está valorando, pero eso habrá que valorarlo. Entonces hay una corresponsabilidad de individuos que están de alguna manera detrás de determinadas entidades que para justificar lo que reciben de fuera, entonces dan informaciones de supuestas violaciones de derechos, de malos tratos, de procesos no acordes con lo que se requiere en debida forma. Muchas veces apelando a la mentira, a la falacia, simplemente para justificarse. Y entonces, desde afuera hacia adentro vienen las presiones descaradas de expresiones, represiones y particularmente presiones. Entonces, ahora en este proceso, en el momento, hay esas manifestaciones porque todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional, a partir de decisiones adoptadas en un momento dado, trató de blindar a la República en lo que concierne a sus intereses y sobre todo a su nacionalidad. 168.3. Exacto. Por la un lado, histórica sentencia. Exacto. Y por otro lado también, entiendo que la 256.14. Y se procuró realmente asegurarnos porque, como diría el doctor Marino Vinicio Castillo, la mano de Dios, intervino como para que el trámite que se hizo con posterioridad al tratado con respecto a la Corte Interamericana tiene una deficiencia en la procura de una ratificación, y entonces esa deficiencia jurídica fue aprovechada por el Tribunal Constitucional para desvincular a esa Corte de nuestro país. Y entonces eso nos ha garantizado cierta tranquilidad porque esa Corte ha evidenciado una predisposición en decisiones que no se sustentan en contra de la República Dominicana. ¿Qué se procura ahora? Bueno, se procura volver a darle a esa Corte facultad, porque si nos colocan a nosotros bajo su mando competencial, ellos podrían decidir cosas. Y ellos ya se han manifestado en contra de la Constitución de la República Dominicana, procurando por la vía forzosa que la República Dominicana haga reparo al texto constitucional. Oiga, ¿dónde llega el asunto? Y entonces en todo eso hay un concierto de participaciones nacionales. Sí, de gente que procura hacer valer esos espurios intereses. En eso van a encontrar de frente a mucha gente
Porque la verdad es que nosotros llevamos, y eso no se puede obviar, porque hay gente que quiere vivir de espalda a la historia, y entonces quieren descalificar. No, ese es un criterio del siglo XIX, esto Soleto. es decimonónico, esto sencillamente es gente que está desfasada. No. La soberanía dominicana tiene los mismos contenidos y la misma sustentación de la fundación de la República. ¿Por qué? Porque la situación sigue siendo la misma. Nosotros nos independizamos de Haití y la amenaza siempre ha sido Haití. Y todo lo que procuran estos organismos es precisamente para procurar la fusión con Haití. Ese es un despropósito que está planteado y que antes no se creía. Hasta que han venido estos tiempos y se ha evidenciado que ciertamente eso que se decía hace ya 30 años o más, sí, era verdad. Lo que uno no advertía, no llegaba a ver estas cosas. Ahora hay más descaro. Ahora hay gente que se la juega, que tiene una participación activa, porque tiene unos intereses. Hay unos intereses planteados. Entonces nosotros como país, como república, los buenos dominicanos tienen que estar muy atentos, despertar y entender que realmente estamos en una situación sumamente difícil y que el pueblo dominicano tendrá la oportunidad de conocer más detalles de los movimientos concretos que se están produciendo en la República con ese despropósito. Porque yo siempre he dicho, doctor, también que tenemos una frontera imaginaria, que no es protegida y que no ha servido para nada tampoco. Y siempre vemos, y mientras veamos una parturienta haitiana en la calle, ahí uno ve el poco control migratorio. Sí. Aunque yo debo decir, yo soy testigo de excepción, porque hemos recorrido la frontera, de que indudablemente en los últimos tiempos las cosas en términos de control han mejorado. Es decir, a partir de que se ha prestado atención a los establecimientos militares, a los destacamentos policiales ubicados en frontera, se han construido torres de vigilancia, hay una participación importante y entiendo que en las áreas donde se ha edificado la verja perimetral es importantísima, se recorre, fue válido que se dejara una franja más allá de la propia verja para que los vehículos militares dominicanos puedan desplazarse del otro lado. ¿Esa franja es dominicana? Sí. Dominicana y los recorren los vehículos militares. Eso lo vimos. Y hay una vigilancia tecnológica y particularmente hay muchos equipos. Y la vigilancia no solo es terrestre, es también una vigilancia aérea y podemos decir que marítima. Ahora, no es solo eso, eso es importantísimo y yo creo que ha llegado el momento de pensar en respuesta de permanencia, porque vamos a estar siempre en esto. Claro. Esto es permanente. Sí. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, hay que dignificar la vida del militar que está en frontera. Hay que mejorarle su situación. Yo pienso que puede replicarse lo que es el ejemplo de San Isidro en frontera para que el militar viva en dignidad con su familia, que tenga los apoyos educativos, los apoyos de salud, los apoyos de alimentación, los apoyos para la práctica deportiva, es decir, para el estudio técnico, y ahí se puede hacer un esfuerzo en coordinación con Infotep, con las escuelas laborales de las Fuerzas Armadas, etcétera. Es decir, esa es una acción importante de permanencia, pero también hay otras acciones de permanencia que se pueden adoptar. Nosotros no podemos seguir en la línea de colocar allí empresas que uno no sabe a qué interés responden, porque están en la, ¿verdad?, en lo que es la medianera, podemos decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte de esas empresas que está en Haití.
y otra parte en República Dominicana. ¿Y qué porcentaje de dominicanos que están en la frontera nuestra se beneficia? ¿Y qué se beneficia o en qué medida se beneficia el que está en la frontera haitiana? Eso hay que verlo seriamente. Doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar del Telematutino 11. Usted acaba de esbozar una situación que a uno le luce peligrosa e importante, que tengamos mucho más conocimiento. Al mismo tiempo de que acabamos precisamente de pasar el mes de la patria, ¿cómo usted une esas dos situaciones en el contexto internacional actual que nos ha tocado vivir y el nacional? Sí, bueno, mire, por un lado, el pueblo dominicano, en sentido general, en estos 182 años que llevamos de vida republicana, de la conformación del Estado nuestro, ese pueblo ha asumido el principio esencial de la vida en soberanía, la soberanía como tal. Y en todo momento en que se ha conculcado las libertades, la independencia nacional, la soberanía, el pueblo ha reaccionado y el pueblo reacciona. Fíjese que en eventos deportivos, acabamos de vivir una experiencia hace unas horas, y fíjese cómo el pueblo dominicano reacciona con ese sentido para incurrir en un pleonasmo, pero no hay duda de que ciertamente los dominicanos se identifican con su patria y la viven. Eso se manifiesta y se advierte. Pero hay sectores del país que no tienen ese sentimiento y que les importa poco lo que pueda significar para su país el que organismos internacionales impongan cosas aquí y pretendan inclusive irse en contra de lo que es nuestra autodeterminación como pueblo y de lo que es nuestra soberanía. En el ámbito internacional se mueven esos intereses, esos despropósitos. Hay una parte importante de organismos y de potencias que entienden que esto tiene que ser objeto de una fusión. Hay malos dominicanos que se prestan a eso, que sirven a esos intereses y que particularmente tienen sus beneficios. Hay un sector insensibilizado. Dentro del empresariado hay gente buena y sensible, pero hay un sector que nada le importa y que todo cuanto procuran es ventajas y beneficios económicos. No le importa nada. Y otra cosa es que en los órganos de poder no se asume con sentido de responsabilidad la cuestión patriótica. Es lo que explica que la Constitución del año 2010, una Constitución que ya cumplió 16 años de aplicación, haya una reserva constitucional que dice que hay que establecer, que hay que articular, que hay que hacer una ley para regular la titularidad de la tierra, de los bienes inmobiliarios en la zona fronteriza, en una franja determinada, como todos los países hacen en sus zonas limítrofes. Aquí no se ha podido todavía, no se ha mostrado interés en articular esa ley. Una cosa inexplicable, a sabiendas de esa gente, los legisladores y los que tienen la responsabilidad de administrar el Estado, que se hace un esfuerzo muy manifiesto de sectores de adquirir tierra en la zona fronteriza, inclusive sectores foráneos, por encima del precio de mercado, por encima del precio de mercado.
Y entonces eso es una cuestión que revela hasta dónde ese desinterés. Y lo que decimos siempre, decimos, mire, el desinterés por la cuestión patriótica es tal que no hay tampoco propósito de hacer respetar y que imperen los emblemas nacionales. Todavía aquí la bandera nacional está grabada con Itevis, por ejemplo. Nosotros mismos, el Instituto Duartiano, tiene una ley del año 2001, hace 26 años, que le exonera del pago de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, etcétera, y no se nos ha aplicado nunca en 26 años. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que la cuestión patriótica no es un asunto que preocupa. Y a los que estamos en estos quehaceres y que nos referimos y hablamos de la soberanía, de la importancia de preservarla, a esos sectores que no tienen esa sensibilidad, ¿eso le parece que no se corresponde con el alto interés nacional? Yo no entiendo, pero la verdad es que esa gente no sabe lo que le costaría a ellos, porque son los que más tienen que perder, una situación de inseguridad, de la inexistencia de la paz social, de intranquilidad, ¿verdad? Y todo lo que se podría generar si aquí se pretende desconocer, Doctor, ¿verdad?, lo que es esencial, que es nuestra soberanía. Doctor, justamente con la llegada del presidente norteamericano Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y recordando que Marco Rubio durante el gobierno de Biden fue congresista, afirmó que el gobierno presionaba para la entrada de haitianos y su regularización, pero vemos que haya tenido ningún efecto importante sobre esta situación desbordante migratoria. Denos su valoración al respecto. Sí, mire, yo entiendo que ellos tienen que pasar de las palabras a los hechos. Exacto. Haití tiene una situación ahí grave, muy grave. Usted ve que se habla de elecciones, pero no se articula, no se hace un esfuerzo para que ellos salgan de la situación de crisis, que puedan establecer un registro civil para que sus súbditos tengan la documentación debida y que en consecuencia sobre esa base de un registro civil puedan ellos levantar un registro electoral para propiciar un certamen en su momento electoral confiable, pero las columnas institucionales esenciales de Haití están en el suelo. Ellos no tienen salud, ellos no tienen educación, ellos no tienen seguridad, ellos no tienen estabilidad. Entonces, ¿se ha hecho algo para cambiar las cosas? No, no se ha hecho nada. Que haya un consejo presidencial provisional, que haya un primer ministro, que haya esto, no, eso es teoría. En la práctica la situación sigue siendo grave y la República Dominicana sigue soportando esa amenaza y esos efectos negativos. ¿Por qué? Porque el ingreso es permanente de ilegales indocumentados al territorio nacional y el gobierno dominicano, quienes administran el Estado en nuestro país, si bien han puesto en práctica políticas interesantes, no ha habido la voluntad política a los fines de controlar las mafias, Exacto. ¿verdad?, y la corrupción fronteriza, que evite que esas personas pasen a territorio nacional con ese flujo permanente y constante. Y además la repatriación no guarda proporción con la cantidad enorme de indocumentados y de ilegales. Deportación. Exactamente. Entonces, no se puede hablar de que hay una política del todo eficaz, aunque uno reconoce esfuerzos que se hacen, pero tienen que ser mucho mayores y tiene que haber una voluntad expresa, porque nosotros tenemos una inteligencia en el país, aquí hay organismos de inteligencia que tienen que ser llevados a la frontera para destruir esos nudos de corrupción que están allí, si se quiere realmente ejercer un control estricto
del ingreso de esos ilegales e indocumentados al territorio nacional. Y en eso tiene que concurrir, por supuesto, el Ministerio Público, que tiene que ser categórico en esa persecución, y también los jueces, que tienen que poner su cuota, tienen que aportar también su cuota como dominicanos, y tienen que aplicar la ley con rigor, de modo y manera que entiendan que ya esto, ¿verdad? Esto que está ocurriendo, los delitos que se están produciendo, los crímenes que se están produciendo, tiene la categoría de lesa patria. Doctor, el Instituto Duartiano promovió en años pasados unas marchas patrióticas que tuvieron una acogida, porque fue un espacio que se le dio a la generalidad de la gente, sobre todo el que no milita en ningún partido político, a participar en una iniciativa que creemos que es importante. Por algunas razones en algún momento se dejó de hacer. ¿Cree usted que es el momento oportuno de retomar acciones que hagan esa conjunción de gente que tiene el tema, que está preocupado, pero que no encuentra cómo hacerlo? Yo pienso que esas jornadas cívicas, exacto, pacíficas, organizadas, hay que hacerlas. Y hay que continuar haciéndolas. Ahora, hay muchas modalidades para nosotros expresarnos y manifestarnos. Y creo que habrá que hacerlo, porque como van las cosas, hay que despertar a una parte importante de la población que, si bien tiene ese sentimiento, muchas veces, como usted dice, no advierte cómo expresarlo o cómo participar para dejar claro que se está en una actitud de no aceptar nada que no sea la preservación de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Cualquier actividad en que se haga en el país no puede, bajo ninguna circunstancia, aceptarse cuando conspire contra la integridad de nuestro territorio y nuestra soberanía. Bien, doctor, para nosotros ha sido un gran honor que usted haya participado aquí en el programa, y yo creo que tenemos un deber con la patria, Sí. y de respetar siempre eso, que es el lema de Juan Pablo Duarte. Perfecto. Bueno, agradecer a ustedes su gentileza, su generosidad, y de verdad que hemos compartido de manera muy, muy a gusto en este espacio. Realmente se nos quedaron muchísimos temas, pero cuánto hemos abarcado, y sobre todo, quizás los que estaban muy tranquilos en este momento, le hemos sembrado un poquito de inquietud que luego ustedes como institución, nosotros como país, sabremos de qué manera canalizarlo, pero definitivamente tenemos que hacerlo. Así es. Y yo le dije a usted fuera de cámara, y se lo digo ahora públicamente, me gustó mucho esa estatua de Juan Pablo Duarte, un Duarte ecuestre, porque es una estatua que primera vez que se ve a caballo, porque siempre es un Duarte o el busto o de pie. Exactamente, ¿no? Y particularmente destacar esa vida militar. Exacto. De Duarte, de 9 años de formación, el primer militar de carrera, y además un hombre que comandó y que fue importante como militar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por esa fiel sintonía. Nos vemos mañana y continúen con la variada programación de Telesistema.